en que habíamos estado estudiando las enfermedades cerebrovasculares, habíamos tenido un enfoque de aproximación con estadísticas, con conceptos sobre las imágenes, tanto de tomografía como de resonancia. Y habíamos quedado, si ustedes recuerdan, de que lo que íbamos a hacer hoy era dejar un poquito, considerando que ya habían entendido los conceptos teóricos, y ver cómo hacíamos para entrenar bien nuestro procedimiento diagnóstico en base a la imagen en sí. Es decir, ganar terreno y fortaleza en la parte práctica, eh, para que ustedes sepan distinguir rápidamente, fácilmente, los dos métodos de estudios que se usan, que son tomografía y resonancia. Dentro de la resonancia, las secuencias, y por supuesto, en cada uno de los estudios, los signos tomográficos y por resonancia de las enfermedades tanto isquémicas como hemorrágicas. Ya habíamos visto algunas imágenes. Yo ahora voy a hacer una breve reseña recordatoria con otras imágenes, pero antes sin, digamos, dejarnos de, digamos, de olvidar de que tenemos que tener conceptos teóricos presentes para poder hacer la interpretación y la lectura de las imágenes. Voy a compartir pantalla, denme un minutito. Bueno, vamos a poner compartir, ahora estamos, ahí está. ¿Pueden ver bien esto ahí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, a ver si así. ¿Está mejor ahí? Sí, sí. Sí, Bueno, vamos a hacer un recordatorio breve. Yo quiero garantizar que ustedes quizás no vayan a saber toda la variancia de posibles patologías y posibles fenómenos que se dan a veces combinados de isquemias más hemorragia o diferentes tipos de hemorragia, pero sí quiero garantizar que tienen que no perturbarse, que no, digamos, asustarse cuando están ante una imagen, y que si ustedes aprenden a usar ese pequeño grupo de herramientas que yo les voy a dar, ustedes pueden hacer un abordaje seguro, sin equivocarse, por lo menos en los pasos iniciales, que es determinar con toda precisión ante qué estudio están y cuáles son las patologías que se presentan a la vista, ¿no? Más allá que después seguramente hay un manejo que es más profundo, que es de la mano de un especialista o de quien corresponda. Esto que están viendo acá es un corte de una tomografía computada. Recuerden que el tomógrafo tecnológicamente es radiación, es un rayos X que en vez de atravesar el cuerpo opaco, como lo hace la radiografía, gira alrededor de una parte de nuestro cuerpo, en este caso un cerebro, acoplado el tubo de rayos X con una columna de detectores. Eso es básicamente lo que hace un tomógrafo. Y obtiene esta imagen por una cuestión de promediación de cortes e interpretación de algoritmos. eh, Termina una computadora reconstruyendo una imagen, que es la imagen de la cabecita del paciente que estamos viendo, y que como es radiación y rayos X, responde exactamente igual en la interpretación de la imagen, en la lectura de la imagen, a las mismas densidades que los rayos X. El aire se va a ver negro, el hueso se va a ver blanco o hiperdenso, y en el medio van a quedar los grises de los componentes del agua, de los tejidos, del músculo, en fin.
Y es lo que ustedes ven acá. Se suma una cuestión particular acá. Yo puse esta imagen, que no es una imagen normal, es un corte cerebral donde hay una patología o dos o tres, pero que me viene muy bien para dejar bien en claro ese concepto. El tomógrafo es rayos X, por ende, hablamos de densidades, que no tienen nada que ver con intensidad de señal que habla el resonador. ¿Estamos? Eso es fundamental que ustedes lo entiendan. Es fundamental, es como digamos, el agua que divide, digamos, dos zonas o dos áreas totalmente distintas. Si yo hablo de tomografía, estoy hablando de densidad. Entonces, tengo que trazar una línea que me permita decir cuál es mi horizonte, dónde está la densidad normal de cada órgano, y ahí, por supuesto, interviene la anatomía, la fisiología y demás para decir, supongamos, la densidad normal de un cerebro promediando sustancia gris, sustancia blanca, es tantas unidades Hanfield. Por debajo vamos a hablar de hipodensidad. Y por arriba de ese valor hablaremos de hiperdensidad. Entonces, cuando yo veo una densidad, una mancha blanca en este lóbulo temporal, que es más blanca que el cerebro normal que está acá al lado, estoy hablando de una imagen hiperdensa. Y esa hiperdensidad, ¿quién la va a determinar? Químicamente, todos los componentes capaces de ser más denso que el tejido cerebral normal. Solamente a conocer, a saber, dos y uno que es no natural, sino que es artificial, que es el metal. Los dos más densos que el cerebro normal son la sangre, por la presencia de hierro, el calcio, si hubiese una calcificación, porque es también un metal, y un metal propiamente dicho, que sería el proyectil de arma de fuego, una esquirla, un objeto extraño, lo que ustedes quieran. Ahora, la mayoría de las veces, entre esos elementos también hay diferencias de densidad. El metal es denso absoluto. Tan absoluto es que me genera hasta como un artefacto. Luego viene el calcio y luego viene la sangre. En este caso que ustedes estamos compartiendo esta imagen, tenemos un cerebro donde hay un cráneo, un corte de cráneo donde hay cuestiones que no son normales. Primero, un foco hemorrágico hiperdenso temporal. Segundo, aire. Fíjense, eso es aire. Dijimos que lo negro, lo totalmente, no digamos hipodenso, lo totalmente sin densidad, es aire, y ustedes saben bien que dentro de nuestra bóveda craneal no puede haber aire. Este aire entró de algún lado. ¿De dónde va a ser? Probablemente de las celdillas mastoideas o los senos esfenoidales o los senos frontales que tienen aire y que por una lesión traumática fracturan las paredes, cortan la dura madre y aparece esto que es neumoencéfalo. ¿Saben cuál es la diferencia enorme en este paciente de otro que tenga traumatismo de cráneo y no tenga neumoencéfalo? Que cuando hay aire dentro del cerebro se corresponde que la fractura tiene potencial contaminante. Significa que acá la masa encefálica ha tomado contacto con flora, como la que está en los senos frontales, los senos mastoideos, que tienen colonización bacteriana. Por ende, esto se considera una fractura con potencial de infección. Entonces, este paciente debe ser llevado aparte de la unidad de terapia intensiva, toda la asistencia traumatológica y demás, una asistencia infectológica desde un primer lugar, desde una primera salida. Y eso, en eso tenemos que ver nosotros, los que hacemos imágenes, es decirle, miren, hay un neumoencéfalo, esto es una fractura contaminada, acá hay que poner antibiótico de largada, porque la contaminación bacteriana, la infección, es probablemente la vía final común de esto. Tenemos entonces indicios de que hay una fractura de cráneo, que si yo bien no la veo acá,
porque la imagen, la reconstrucción de imagen no es la adecuada, sé que el cráneo está fracturado. ¿Por qué? Y porque hay el neumoencéfalo, vuelvo a repetir. No puede haber aire dentro del cerebro, dentro del cráneo, no del cerebro, dentro de la bóveda craneal. Y aparte tengo una contusión traumática y veo el foco hemorrágico temporal izquierdo. Si yo me vuelvo a esta imagen, voy a ver que en la bóveda craneal hay una imagen lineal acá, que es la fractura, que es la discontinuidad de la cortical de ese tejido. Y si ustedes se animan a medir el espesor del tejido celular subcutáneo ahí, acá, fíjense, y en las zonas frontales, van a ver que es más elevado acá y acá que en la parte frontal. Eso es porque seguramente hay traumatismo o cefalohematoma extracraneales, chichones, golpes por afuera del cráneo que han permitido que esto ocurra, ¿sí? Acá tenemos un corte coronal que se hace sobre las órbitas. Fíjense que todos estos procesos están neumatizados, los senos maxilares, los senos etmoidales, el seno esfenoidal que está más atrás y los senos frontales. Y parecería que estamos lejos del cerebro, y la verdad que están separados la masa encefálica apenas por una lámina finita de hueso. Es por eso que cuando yo digo que las fosas nasales, los senos maxilares y demás están en contigüidad directa con la masa encefálica, es porque estamos en condiciones de decir que una mínima fractura ahí puede generar el paso, la traslocación bacteriana y generamos una meningitis bacteriana o como fuese, ¿no? Vamos a ir a esta otra imagen. La regla número 1, yo les dije y les insistí en que debemos visualizar un corte, yo sé que un corte de un estudio de cerebro, como tengo muy primitivamente mis conocimientos, diré que tengo que ver la calota craneal. La calota craneal la veo hiperdensa, criollamente blanca. Voy a ir abandonando eso de decir blanco, no corresponde que un médico hable en blanco y negro. Vamos a decir hiperdenso. Y vamos a decir que si yo veo una calota craneal hiperdensa, estoy sí o sí, sí y solo sí con una tomografía. No puede haber dudas en eso. Si el hueso lo veo hiperdenso, esto es una tomografía. ¿Saben por qué insisto de esta forma tan vehemente? Porque va a aparecer un examen final y voy a poner una imagen como esta y va a haber alguien que va a tener dudas y habrá estudiado todo, pero cuando entre y me diga que es una resonancia, en forma automática le vamos a poner un 2 y lo vamos a mandar afuera. Y no va a entender. No pude hablar. ¿Y qué va a hablar si usted está confundiendo esto? ¿Cómo va a hablar de algo que usted no lo sabe distinguir? Usted tiene que ubicarse primero y tiene que saber lo que está viendo. Tiene que estar seguro de lo que está viendo, porque los signos tomográficos de la isquemia y la hemorragia son muy distintos en una tomografía que en una resonancia. Entonces, vuelvo a repetir, sanamente, tienen que prestar mucha atención a esto. Esto es el ABC, esto es la herramienta, es como usar el cuchillo y el tenedor. ¿Me entiende? Es decir, es algo elemental. Después más adelante uno va depurando el método, pero por ahora usted tiene que saber distinguir y estar muy seguro. En este corte tomográfico, usted puede observar, yo se lo voy a señalar, que los surcos acá y la cortical, digamos, se va mezclando, el surco se ve negrito y la cortical se ve más bien blanca o hiperdensa, más hiperdensa que la sustancia blanca que está acá más profunda. Entonces, la sustancia gris que envuelve todo el manto cortical y los núcleos grises, tiene una densidad superior a la sustancia blanca que es más profunda. ¿Por qué será eso? Por el porcentaje de mielina, por el porcentaje de grasa. El tejido cortical es un tejido neuronal compacto, sin tanta mielina,
Y los tractos axonales, el axón de esas neuronas, viajan por acá, por las zonas de la sustancia blanca, donde abunda la mielina, que es grasa, y la grasa tiene líquido, y por eso usted ve más oscuro esto. Y yo ya ahí ya le voy tirando una onda, a usted le estoy hablando de líquido, y le estoy diciendo que el tejido graso tiene más porcentaje de agua que el tejido cortical, por eso la sustancia blanca es más hipodensa. Y usted ahí automáticamente va a ir hilvanando con el ACV isquémico, porque yo ya le hablé del ACV isquémico y le dije que el ACV isquémico era esencialmente un problema de desequilibrio de agua en el tejido, donde va a prevalecer, va a aumentar el agua por un nivel mayor al del tejido normal. Entonces la zona de ACV se va a ver más negro que el tejido cerebral normal. Esa es la forma de razonar. Esa es la forma de cómo usted tiene que ir armando ese mecanismo. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Del otro lado hay una imagen rara que ustedes me dirán, bueno, ¿qué será esto? Tranquilo, fíjense en algo. Primero, está preponderantemente en la región central del cerebro, no llega a la parte cortical. Y la circulación cerebral, si bien tiene ramas colaterales, tiene una circulación de tipo terminal. Quiere decir que acá hay algo que está ocurriendo esencialmente en la sustancia blanca sin afectar la sustancia cortical. Esto es lo que nosotros llamamos edema en el tejido encefálico en la sustancia blanca. El tejido, digamos, de tipo, edema de tipo vasogénico o edema digitiforme. Cuando vemos este tipo de edema en la sustancia blanca, tenemos predilección por pensar por dos posibilidades. O es un edema vasogénico porque hay un tumor, o probablemente un edema vasogénico de un origen, digamos, metabólico, por otra razón. De todas formas, el líquido aumentado en el cerebro se ve de esta forma, hipodenso, más hipodenso que la sustancia blanca normal. ¿Estamos? Acá tenemos una escala. Ustedes fíjense en esto que está acá, son las unidades Hanfield. Hanfield es un inglés que es el que determina la invención de la tomografía y posteriormente configura una escala de densidades donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esa construcción que se hace en base a unidades y que determina con mucha precisión a qué tejido estoy refiriéndome. Fíjense que en el 0 sería en línea horizonte o media, está la escala de los grises, y luego tenemos más 1000 y menos 1000. El menos 1000 unidad de Hanfield es el aire, y el más 1000 es el blanco denso de los huesos bien compactos. Y acá en el medio se van a dividir o se van a manejar las cosas que a uno le interesa que ustedes aprendan. Por ejemplo, tenemos hasta 70 a 100 unidades Hanfield, los coágulos y hematoma. Tenemos de menos 50 a menos 100 sustancia gris. Tenemos acá, por ejemplo, estas son las unidades Hanfield características: 50 sustancia gris, 36 la blanca, 24 edema o necrosis y 10 unidades Hanfield el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo hacemos usted mirando, doctor, y dónde saca su número usted? Perfecto. Cuando uno hace un corte tomográfico, el tomógrafo tiene un ROI, significa una pelotita así, que yo la puedo llevar con el trackball y ponerla sobre el sistema ventricular, por ejemplo, y pedirle que me mida la densidad de eso que estoy señalándole. Y el tomógrafo me va a arrojar este valor, 10. No me va a decir líquido cefalorraquídeo, no. La imagen se explica y yo soy el médico que debo saber qué parte anatómica es. Voy a ver una mancha blanca, entonces yo el ROI lo voy a poner encima de esa mancha blanca y le voy a pedir que me la mida. Y me va a medir, ¿qué? Las unidades Hanfield. Me va a arrojar un valor de 70, por ejemplo. Entonces yo voy a interpretar, voy a decir, en esa escala,
está la sangre, esto es sangre. Y si me da, supongamos, ese mismo valor me lo da en más 650, voy a decir, no, esto no es sangre, esto es calcio. Esa es la forma que tenemos de ir buscando, ¿no es cierto?, una compatibilización con las densidades. Esto básicamente es un recordatorio. Nos vamos a tener que referir mucho a traumatismo de cráneo, a tumores, accidentes. Y luego tenemos otras cosas que son, acá me comí una A, patología inflamatoria, degenerativa, como son las encefalitis, como son las demencias, en fin. Fíjense esto, así se presenta un estudio tomográfico. Miren la primera foto, es como si alguien hubiese tomado una foto de perfil del cráneo, y verdaderamente el tomógrafo hace eso, toma una foto como de perfil del paciente que está acostado. Hay una planimetría que debe ser respetada, significa un plano de corte, que es el plano órbito-meatal. Significa, si me miran la cara a mí se van a dar cuenta, desde la comisura externa de mi ojo al agujero de mi nariz. Ese es el plano de corte, ese es el plano de corte que se debe ejecutar para estudiar el cerebro de esa persona hacia arriba. Fíjense en el espesor de corte que se usa. Yo puedo variar ese espesor de corte. Puede ser de 1, de 2 milímetros, de 5 milímetros, de 10 milímetros. Y el tomógrafo va haciendo como tajadas de esa cabecita y me va mostrando, dependiendo del nivel, esto que ustedes ven acá, que son los cortes tomográficos de los diferentes niveles. Y cada corte tomográfico me muestra, por supuesto, una región anatómica distinta. Pero el resultado final es el estudio de todos los cortes, uno por uno, porque lo señalado, lo buscado, la patología puede aparecerme en un solo corte. Entonces, tengo que ser capaz de evaluarlos a todos y luego sacar una conclusión final. Pero fíjense que en todos se va a cumplir la misma norma. ¿Por qué? Porque las densidades no van a cambiar de corte a corte. El aire se verá siempre negro, el hueso siempre hiperdenso, y los tejidos blandos en el medio en una escala de grises, que ya veremos nosotros qué connotación tiene. Fíjense que ahí sigue cortando hacia arriba. Esto es un ataque normal. Se cumple la ley que les dije a un comienzo de ver esencialmente el hueso hiperdenso, y ahí termina cuando corta casi acá en la boronilla, en el vértex, y donde se puede ver, es uno de los mejores cortes donde usted puede ver la diferenciación de densidad entre sustancia grigocortical y sustancia blanca. En este corte también se ve con bastante vehemencia. Recuerde que esta diferencia de densidad básicamente es una diferencia de densidad determinada por porcentaje de líquido, porcentaje de agua, no de sangre, ¿sí? De agua. Eso es importante entenderlo. Este es el estudio completo, así lo imprimíamos nosotros hace tiempos en una especie de, como de película radiográfica grande. Después esto se cambió por imagen digital y hoy se presenta imagen corte por corte, digamos, pero bueno, así pueden ser estudiados. Bien, nosotros hemos estudiado la patología como enfermedad cerebrovascular isquémica y cerebrovascular hemorrágica. A ver, yo quiero interactuar con alguno de ustedes sin miedo. Quiero que me diga dos cosas básicas. ¿Qué estudio es? ¿Y qué descripción somera puede hacer de estas dos imágenes? ¿Qué le llama la atención? Voy a tomar al azar cualquiera. Me gustaría escucharla a Malena Varas, si es que está, que se conecte con el micrófono y podamos hablar un ratito. Malena Varas está ausente. Renata Ferreira. Sí, sería una tomografía axial del cráneo. Bien, ¿por qué tomografía, Renata? Por la hiperdensidad del hueso. Fantástico.
¿Y qué es lo que te llama la atención en la parte central? Es- Em, Se nota una hipodensidad en el lóbulo temporal, sería Bien. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? del izquierdo. Izquierdo. Siempre la imagen, acordate, es invertida a a tu posición, digamos, de donde la veas. ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Bien. ¿Eso qué, cómo se traduce? ¿Qué explicación darías vos? Someramente, ¿qué diagnóstico? Podría ser un ACV isquémico. Es un ACV isquémico. Es un ACV isquémico porque la hipodensidad, como dijimos, está determinada por el aumento de líquido, de edema, e incluso, si vos te fijas, hay un efecto de masa. ¿Por qué? Porque está hinchado esta parte del cerebro, entonces la línea media, perdón, se está desplazando hacia el otro lado, se desplaza hacia la con convexidad derecha, está comprimido el sistema ventricular del lado izquierdo, y eso me está dando borramiento de surcos que no veo, no los veo como de este otro lado, y pérdida de diferenciación, sustancia gris, sustancia blanca, o sea que estamos bien, bien encaminado en decir que es una enfermedad cerebrovascular isquémica, etapa subaguda, ya han pasado algunas horas, y la tomografía lo está marcando con total precisión. ¿Estamos? Eh, Noel Yapur, ¿cómo estás? Hola, Doc. Querido, escúcheme, cuénteme Sí. cómo ve usted, yo sé que están cortaditas, muy en los bordes las imágenes. Yo quisiera que veas esta, sobre todo, y que compare los hemisferios. Hay algo que te va a llamar la atención, probablemente. ¿Qué será? A ver, espere que Es muy, corra la... Ahí. es muy sutil, pero es importante. Se puede ver que uno de los ventrículos está más hipodenso. Bueno, los dos tienen la misma hipodensidad. Lo que pasa es que hay uno que puede estar más dilatado y el otro menos dilatado. Claro, claro. ¿Mm? Bueno, mira bien acá, bien en el margen. Mira ahí y mira este otro lado. ¿Qué podés Del lado decir? izquierdo se pueden llegar a apreciar algunos surcos Bien, y del lado derecho nada. fantástico, fantástico, Noel. Bueno, eso que yo hago es una pequeña ayudita, pero yo sé que ustedes lo tienen que hacer. Acá lo único que falta es que ustedes entrenen el ojo y aprendan a mirar, a observar con astucia, porque ese es el detalle que yo necesito que perciban. Noel lo pudo detectar, si uno lo ayuda, lo puede detectar fácilmente. Llega un momento en que él lo va a tener que hacer solito, y fíjense en que lo que él detectó es la diferencia entre un hemisferio sano, donde hay surcos y hay diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, y un hemisferio que está con edema, donde no hay surco y donde ya se perdió la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. De este lado hay un ACV isquémico, grande, masivo, extenso en todo el hemisferio, que está comenzando. Bueno, esas son, digamos, las formas de ir enfrentando la imagen. Doc, Diga, ¿y por qué no se ve como de la forma característica el ACV isquémico? Como la foto que dijo Renata anteriormente. como esto. Sí, ¿por qué no se ve tan hipodenso? Bueno, porque esto está comenzando, acordate que la tomografía del cerebro, si el paciente tiene un ACV isquémico y vos haces una tomografía 6 horas, es decir, dentro de las primeras 6 horas, el tomógrafo no te va a mostrar absolutamente nada, te va a mostrar un cerebro normal. O sea, el tomógrafo por 6 horas no te puede mostrar ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque necesita que ese cambio fisiopatológico, el edema, se instaure para que él recién pueda empezar a mostrarte ese cambio de densidad. Eso lleva tiempo. A veces lo agarramos a 1 hora, a 2 horas, a 6 o a veces a 12, 13 horas. Cuando uno lo agarra a las 12 horas, 24 horas, es fácil detectar una isquemia, porque ya está todo bien marcado. Claro.
El tema, Noel, es detectarlo a esta altura, cuando hay cambios sutiles, porque cuanto más sutil seas vos para detectar el ACV isquémico, recordá que estás ganando muchísimo tiempo y estás ganando para esa persona, para ese paciente, muchísima cantidad de neuronas que puedes llegar a salvar, si sos capaz de hacer un diagnóstico de isquemia en etapas muy agudas. Y básicamente de eso se trata. Es por eso que en ese interín de las 6 horas, ¿quién se mete para dar mayor precisión? Se mete la resonancia, se mete la secuencia de difusión, y es donde yo ahí puedo decir a los 30 segundos de que ese pedazo de cerebro se quedó sin sangre, o que está por lo menos con una sangre mucho más baja o disminuida que el resto. Ese juego de elegir el método en base a lo que uno tiene disponible y a lo que es posible hacerlo, es lo que va a permitir hacer una buena maniobra de rescate neuronal y evitar, ¿no es cierto?, que ese paciente tenga tantas secuelas. Vuelvo a Y en este decir, caso, Doc, usted se dio cuenta, o, a ver, ya lo conoce el caso, pero sí, el simple hecho de que tenga un signo de edema cerebral, como el borramiento de los surcos del lado derecho, más la clínica, a usted ya le daría... claro, no te olvides que nosotros vemos al paciente, y el paciente estaba con una hemiplegia Ah, facio-brachiocrural instalada del lado izquierdo, no nos dejaba duda de que con algo no íbamos a topar. Entonces, cuando uno ya lo ve al paciente con la clínica y dice, por ejemplo, sé que está todo el lado izquierdo, yo ya sé que me tengo que ir de cajón a buscar en el hemisferio opuesto, ¿no es cierto? E ir a sí. ver esos cambios sutiles. Y cuando el tomógrafo me da normal, yo ya sé dos cosas. Primero, no descarto la isquemia, porque puedo no estarla viendo porque no pasaron las 6 horas. Y sobre todo, descarto la hemorragia, porque no veo una plancha blanca acá. Claro. Entonces, con eso, lo saco y lo pongo al resonador, y el resonador le digo al técnico, pues haceme una sola secuencia que es de difusión, hacemos la secuencia de difusión que ya la van a ver, y me marca la isquemia en apenas, sería 20 minutos. Entonces uno está seguro, se lo entrega a los neurointervencionistas y meten un catéter y hacen una angiografía cerebral y ven dónde está tapada la arteria y tiran el factor activador de plasminógeno, lo que fuese, uroquinasa, streptoquinasa en otras épocas, y destapan, lo rompen al coágulo y reperfunden. Cuando eso ocurre dentro de las 6 horas, nosotros tenemos altas chances que ese paciente recupere su hemiplegia, o al menos si queda un déficit mínimo, y la ganancia que se tiene sobre eso es enorme, ¿no? El paciente y el Estado también. Le cuesta muy caro al Estado las personas que son discapacitadas, desgraciadamente. Cuestan muy caro. Si ustedes se pueden ver todo lo que el Estado debe modificar para que se dé lugar a una representación de derechos y demás en la vía pública, es enorme. Entonces, aparte de eso, los lugares de rehabilitación, toda la terapia que necesita un paciente para después poder seguir, es enorme. Entonces, es importante ese punto, el punto de inicio donde participamos los médicos. Muchas gracias. Otro caso. No, por favor, pregunten todo lo que haga falta, que este es el momento de aprender, ¿eh? Este es el momento de Profe, aprender. en la imagen anterior, ¿Sí? la imagen de la izquierda, en la parte frontal superior, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Acá? No, O- en la imagen de la izquierda, sí, hemisferio acá. derecho, Sí, arriba. sí. Hay una calota ahí, ¿qué es lo que es eso? Eso, Sí, eso es un volumen parcial del hueso. La calota craneal por adentro, acá, suele ser en las partes parietales muy parejita, pero la parte frontal, como están los senos frontales y demás, tiene como unas verrugas, digamos, no sé si me expreso bien, como unas partes verrucosas o de bordes geográficos, que son volúmenes parciales del hueso. pero es Eh, normal.
Es normal, es normal. Ah, Vamos a ver si encontramos una hiperostosis cortical, así se llama, que es cuando el hueso se pone eburnio, se pone bien denso en la parte frontal. ¿Sí? gracias, profe. No, por favor. Bueno, imaginemos que estamos en un examen parcial, nos toca esta imagen, yo les pongo siempre el estrés de los momentos vividos porque son los que los va a entrenar de verdad. Les toca esta imagen. Como yo ya sé más o menos cómo debo ir, digo, resonancia o TAC. TAC, ¿por qué? Porque veo hiperdenso el hueso, esto es una tomografía, sí o sí. Me la juego que sí o sí una tomografía. Ok. ¿Qué es lo anormal? Y esta mancha blanca acá. Perfecto. Mancha blanca. Y de pronto veo que el sistema ventricular no está igual, está más amplio del lado izquierdo, que yo diría que es la parte normal, y del lado derecho está como comprimido, porque aparte de acá hay como una panza que hace la línea media, y esta mancha blanca es muy densa en la parte central, y la parte periférica está como más negra, como unos dedos, por eso se llama edema digitiforme, como si fuese una mano, unos dedos, que lo está rodeando. Y acá veo una manchita blanca también y otra ahí. ¿Qué debo saber yo? Que hay calcificaciones dentro del cerebro que uno las debe considerar como normales, sobre todo tres lugares. La hoz del cerebro, acá, las meninges, los plexos coroideos, que a veces calcifican, y la glándula pineal, que también puede clasificarse, que es la epífisis, no la hipófisis, sino la epífisis. Esos tres lugares a veces aparecen en forma simétrica, calcificado, y no significa que haya sangre ahí o que ese calcio sea anormal. Eso es normal, se llaman calcificaciones distróficas. Lo que es anormal es esto que está acá. Y acá lo que ocurrió es que esa imagen, cuando la medimos con el ROI, nos damos con que es una hemorragia. Entonces, la hemorragia es temporal y parietal derecha y presenta este halo hipodenso. ¿Saben qué es lo que es ese halo hipodenso? Eso se llama fenómeno de retracción de coágulo. El coágulo, en la salida de sangre se produce y luego el coágulo, todo coágulo dentro del cuerpo, sigue el mismo camino que es la reabsorción. ¿Cómo se reabsorbe? Se retrae el coágulo. Significa, concentra los elementos formes de la sangre en la parte central y deja afuera el líquido que lo contiene, que sería el plasma. Entonces, como yo dije que la hipodensidad la daba el líquido, y esto que estoy viendo acá es hipodenso, más hipodenso que la sustancia gris o blanca normal, no tengo dudas que esto que está viendo acá es líquido, y esto que está en la parte central es bien densa porque los glóbulos rojos, los eritrocitos, se han apiñado todos en el centro para hacer algo que se llama retracción de coágulo. Ese comportamiento me determina ese tipo de imagen. Es una hemorragia intraparenquimatosa con fenómenos de retracción de coágulo. Como ha sido grande la hemorragia, me ha dado compresión del sistema ventricular y desviación de línea media. Esto es para que sepan que la compresión y la desviación o el efecto de masa no siempre lo da la isquemia. También lo puede dar, ¿no es cierto?, un coágulo grande. Cualquiera de los dos parámetros pueden estar metidos en este proceso, ¿no? Vamos a ver, Matías. ¿Estás conectado, Matías? Matías Aveledo, que habló recién. Sí, profe, dígame. Matías, sin miedo, contame con tus palabras qué estudio es y qué es lo que te llama la atención o cómo describirías esto. Una tomografía. Bien, Me llama la atención ahí cerca del vermis, la forma de corazón arriba. esto. Ujú. Muy bien. ¿Qué será eso anatómicamente, Matías? Eh, Lo que conecta el cerebro con la médula. la médula. No es la médula todavía. Es el tronco cerebral.
¿sí? El tronco cerebral, el pedúnculo cerebral derecho, el pedúnculo cerebral izquierdo. Está resaltado, pero en realidad lo que le da resalto es algo que es anormal. ¿Qué es lo que ves de anormal? Que esté rodeado de qué el tronco cerebral. De líquido. ¿Por qué líquido? Guay. Volvamos de vuelta a cero. ¿Cómo se veía el líquido en tomografía? Hiperdenso. No, Hipodenso. 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 Líquido y líquido hipodenso. Y hiperdenso, ¿qué es lo que se ve hiperdenso? El hueso. Bueno, el tronco cerebral está rodeado de hueso anatómicamente. No. No, ¿de qué entonces puede estar rodeado que sea capaz de mostrarse así, hiperdenso o blanco? Sin miedo. Eh, ¿Cuál es el otro elemento que se ve blanco o hiperdenso si no es calcio? metal. No, bueno, pero esto no es un metal. Claro. Sangre. Y la sangre, no hay otra posibilidad. La Ujú. sangre. ¿Por qué la sangre va a estar en esos lugares? En los surcos y cisuras, fíjate, cisura silviana, los surcos, en las cisternas peritroncales. ¿Qué tipo de hemorragia es esta? Cuando Subaracnoidea. subaracnoidea, cuando ocupa los surcos y cisuras, es decir, a donde se mete y donde viaja el líquido cefalorraquídeo. Ujú. Fíjense que esto, escúchenme, esto es para que se concentren y no le busquen demasiadas explicaciones. En el cuerpo, primero, tienen que pensar en los componentes naturales del cuerpo. Aire, sangre o líquido, en más o en menos. Es muy raro que haya una calcificación que rodee de esta forma. Entonces, lo que yo quiero es despertarle a usted el mecanismo de razonamiento. Lo tienen, lo tienen. Lo que pasa es que lo tienen que poner en marcha. La tomografía es capaz de mostrarme la hiperdensidad y los dos elementos más frecuentes, solo dos pueden ser sangre y calcio. La sangre se puede adoptar cualquier forma, la que ustedes quieran. El calcio no, porque el calcio es duro. Va a ser una pelotita o va a ser una línea, un trazo de fibrosis y demás. Pero la sangre, como en este caso, se acomoda. Entonces, si alguien les pregunta si la hemorragia, ¿qué forma tiene la hemorragia subaracnoidea? Porque es común que ustedes vayan a estudiar y van a decir, el hematoma epidural tiene forma de lente biconvexa, como una lenteja y demás. El otro tiene forma de banana, porque este no tiene forma de nada. ¿Por qué? Porque adopta la forma de los surcos y cisuras. Por eso no puede tener forma. Dependerá si es más grande, más chico, si es una cisura, 2 o 10 las que están ocupadas. La hemorragia subaracnoidea, entonces me muestra esto. Y yo en teoría ya les dije algo. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Un ACV hemorrágico puede ser, Doc? Bueno, pero ¿cuál es o sea, la hemorragia subaracnoidea está dentro de los ACV hemorrágicos. ¿Cuál es la causa que da origen a una hemorragia subaracnoidea? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuál es la causa más frecuente? La Sería rotura de trombosis, aneurisma. ¿Quién dijo aneurisma? Oh, Renata. Renata, perfecto, perfecto, Renata. La causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma. Es la ruptura de un aneurisma. Entonces, quiere decir que si vos sabés qué es un aneurisma, me vas a decir, Renata, vas a hacer de cuenta que vos sos la médica, que sos la jefa de terapia intensiva en este momento, y vamos a decir,
doctora Renata, ¿qué hacemos ahora con el paciente? Y yo quiero que vos me digas qué estudio vas a pedir para confirmar lo que se te acaba de decir. Sería una angiografía. ¿Una? Angiografía. Exactamente, Renata, una angiografía. Porque el angiografista va a detectar ese aneurisma y le va a tirar adentro una esponja que se llama gel foam o la va a embolizar con algo y la va a cerrar a la pérdida para que el paciente no se muera. Entonces, fíjense en cómo es útil el conocimiento teórico unido a la imagen. Yo tengo que ser capaz de eso, de unir, y entonces cuando uno me presenta, supongamos en un parcial, en un final, esta imagen, y le digo a Renata, oiga Renata, ¿qué está viendo? Y ella me dice, doctor, esto es una tomografía computada de cerebro, un corte medio del cerebro, donde veo imagen de material hiperdenso rodeando el tronco cerebral, eso es presencia de material hemático, sangre, eso se llama hemorragia subaracnoidea, y lo que yo aconsejaría es hacer una angiografía. Bueno, estamos hablando de alguien que maneja el tema, que lo maneja, lo orienta, y lo único que tiene que hacer es apilar información después, información estadística, información de signos, de clínica o lo que fuese. Eso es lo que trato de que hagan. ¿Mm? Ahí está, la angiografía hecha por tomografía, la formación aneurismática, ese es el tronco basilar, ahí está el aneurisma y el encuentro, digamos, con el origen de esta hemorragia. Acá vamos a agregar un condimento. Esta imagen ya se las presenté hace ratito, una de las primeras que se las presenté, donde hablaba del edema vasogénico. Y fíjense en que acá hay un edema que está en la sustancia blanca, bien alto el corte hemisferio izquierdo. Y acá tiene una imagen idéntica donde se pone de manifiesto una imagen rara, hiperdensa, en anillo, rodeando esta imagen que es nodular. Les quiero comentar algo. Acá vamos a agregar un condimento más. Y es cuando en la tomografía computada de cerebro usamos material de contraste endovenoso, que es el yodo, ¿no es cierto? Llamamos trillosón, es el nombre comercial, pero ¿qué es lo que hace que yo decida colocar contraste en un paciente con tomografía computada donde yo tengo una imagen anormal? La inyección de material de contraste tiene una sola indicación y es ser capaz de mostrar la ruptura de la barrera hematoencefálica. De más está que les explique qué es lo que es la barrera hematoencefálica. Es un sistema adaptado y con funcionamiento solamente regional en lo que es el parénquima cerebral, que es una modificación del endotelio y que permite, digamos, el paso y no de sustancias en forma selectiva, cuidándolo al cerebro de ciertas moléculas tóxicas y demás. Ahora, cuando por diferentes razones, inflamatorias, infecciosas o tumorales, se rompe esa diferenciación histológica que tiene, hablamos de ruptura de la barrera hematoencefálica. Y acá lo que pasa es eso. El contraste que yo lo coloco en forma endovenosa se acumula y pinta en anillo esta imagen nodular, dándome a mí esa imagen, digamos, nodular de anillo, y incluso me incrementa más la hipodensidad del edema vasogénico. Esto es una imagen tumoral con edema vasogénico y con hiperdensidad determinada por el material de contraste. Es raro que la sangre tenga ese comportamiento, que digamos se distribuye en anillos. Casi siempre las tomografías con contraste muestran este tipo de captación en anillo. Acá tienen otro caso, una tomografía
donde ustedes ven un área de hipodensidad, esto es edema, no hay duda, calcificaciones distróficas normales, y una imagen que tenuemente se ve en el tálamo derecho. Cuando colocamos el material de contraste, fíjense cómo se pinta. Hasta acá, digamos, es donde uno puede llegarse a complicar, entre comillas, con una tomografía. Veníamos viendo tomografía sin contraste y ahora se nos agrega una hiperdensidad más que es artificial. Porque dijimos, solo 2 imágenes blancas, calcio o sangre. Bueno, aparece una tercera ahora, que es el material de contraste endovenoso. Nadie va a ser tan capcioso de mostrarles una imagen sin avisarles que es una imagen con contraste. O sea que eso va a estar determinando también la interpretación del estudio. Acá tenemos una imagen de una tomografía computada del cerebro, donde hay una imagen intermedia, en la parte, digamos, del medio del cerebro, y alcanzo a divisar una imagen redonda en la parte frontal anterior y en el medio. Pongo el contraste, ahí se ve el contraste incluso por algunas arterias del cerebro, y esa imagen se pone bien hipercaptante, y eso habla de la presencia de un meningioma de la línea media en la región frontal. ¿Sí? Acá vemos otro tipo de patologías, incluso unas patologías que son bastante mórbidas y elocuentes, que son presencia de niveles hidroaéreos, ¿sí? En la parte esta del cerebro. Esto es un caso de hidatidosis cerebral. Así se ve, aunque no lo crean ustedes, hay hidatidosis en hueso, no solo en pulmón y en hígado, e incluso hidatidosis en el cerebro. Es un solo caso, un paciente inmunodeprimido que había tenido otras morbilidades y termina haciendo estos casos de formaciones quísticas a nivel del cerebro en el hemisferio derecho. Acá volvemos a ver la imagen que veíamos al comienzo, la fractura de cráneo, los chichones acá de los dos lados, que son exactamente esta imagen que ustedes ven acá, es la misma que esta. Esta es reconstrucción con ventana ósea, esto es reconstrucción con ventana de cerebro. Y van a ver que hay estos cefalohematomas, que son los chichones afuera, por afuera del cráneo, y del lado de dentro acá, una imagen pequeña, biconvexa, que es un pequeño hematoma epidural. El hematoma epidural tiene forma así, biconvexa, curva de un lado y curva del otro lado. Se genera por una hemorragia arterial, que es de tipo arterial, es ruptura de la arteria meningia media. La arteria meningia media está entre el periósteo y la dura madre, es la que le deja grabaditas las nervaduras a la tabla interna del cráneo. Cuando el cráneo se fractura, rompe ese vasito arterial que está pegadito del lado de dentro y genera ese tipo de hematoma. Es una emergencia neuroquirúrgica porque, como es un hematoma arterial, empieza siendo finito y se va creciendo porque se va acumulando sangre, y como de un lado el hueso no le cede, el que tiene que ceder es el otro lado más blando, que es el cerebro, y se va armando una gran colección. Entonces tienen que hacer un agujerito acá en el cráneo y drenar ese hematoma para que no se genere desviación de línea media y todo lo demás. Bueno, vamos a pasar. Acá tenemos otro hematoma epidural mucho más grande. Recuerden, eso es una curva, esa es la otra curva, hematoma de forma biconvexa, hematoma epidural, eso está por afuera de la dura madre, ruptura de arteria meningia media, la causa más frecuente, traumatismo de cráneo. Y es una hemorragia de alta presión que necesita muchas veces asistencia quirúrgica pronta, ¿no? Bueno, esto es un cerebro que llama la atención por la gran hipodensidad difusa que tiene. Esto es lo que ocurre en los
pacientes que mueren por asfixia, que mueren por falta de oxígeno en forma global. Acá no se tapó ningún vaso. Acá hubo una detención, paro cardíaco, y posteriormente el cerebro toma este aspecto con el curso de las horas, ¿no es cierto? Una gran hipodensidad, un gran edema, que como es bilateral y simétrico no desplaza línea media y genera este tipo de hallazgo. Son hallazgos similares los que se observan en los niños con asfixia perinatal, con hipoxia perinatal, los casos, ¿no es cierto?, de muerte por sofocamiento, por asfixia, o en las autopsias hacer, digamos, una tomografía, un paciente que murió por parada cardíaca, termina también traduciéndose este tipo de edema difuso. Acá tenemos una combinación. Por un lado, un hematoma epidural, acá parietal derecho, sistema ventricular está bien, la línea media, y de este otro lado tengo sangre en los surcos y cisuras, o sea, tengo una hemorragia subaracnoidea del lado izquierdo. Son lesiones que van a producirse por contragolpe a veces. Generalmente motociclistas sin cascos o accidente en vía pública con golpes con objetos contundentes, en fin, ¿sí? Recuerden que cada uno de estos tiene su secuencia, su estadística, su pronóstico distinto, su modo de estudio distinto, ¿no? Cuando la hemorragia subaracnoidea acompaña a un traumatismo de cráneo, la causa no va a ser aneurisma. Olvídense, la causa es una ruptura de un vaso por el mismo traumatismo, que es la segunda causa. ¿Estamos? Bueno, básicamente estos son algunos consejos a tener en cuenta. Tengan en cuenta la edad del paciente, los antecedentes, cuál es el motivo de examen. ¿Es por traumatismo, es por desmayo, por pérdida de sensibilidad o motricidad? En fin, los estudios previos, los antecedentes, por las dudas tengan que inyectar contraste, si el paciente es alérgico al contraste. Luego tenemos todas estas cuestiones que son técnicas, que no tienen intención de tener nada más que la preparación. Son 4 horas de ayuno cuando se pueda. El paciente traumatizado no viene con ayuno, viene como puede, ¿no es cierto? El contraste son 50 centímetros cúbicos, la dosis que se puede poner a un paciente adulto de 70 kilos. Los cortes incluyen un protocolo de 10 milímetros de espesor cada 10 milímetros de intervalo, ¿sí? La angulación es la línea órbito-meatal, que ya se los comenté recién. La ventana es para tejido blando y para hueso, en el caso de que así ocurra, ¿sí? Bueno, esto lo pasamos. Quiero saber si es que se pudo comprender los principios de esto que vimos hoy. Si les ha quedado claro el repaso de los conceptos con tomografía. Sí, quedó bastante claro, profe. Sí, ¿Sí? profe, quedó bastante claro. Sí, profe, se entendió. Bueno, Yo diga, tengo una duda. diga. ¿Cómo se ve un tumor? ¿Se ve hiperdenso o hipodenso? ¿Cómo se ve un tumor? Ajá. Bueno, va a depender de qué tipo de tumor estés. Depende si es un tumor sólido, si ese tumor tiene calcificaciones, por ejemplo, el oligodendroglioma calcifica. Un astrocitoma de alto grado no calcifica, más bien da mucho edema, lo mismo que el glioblastoma multiforme. Va a depender del tipo de tumor. El tumor es la expresión probablemente de todas las formas posibles que vos tengas de ver una tomografía. Un tumor se puede expresar por una hemorragia, se puede expresar por una isquemia, se puede presentar como una pelota que capta en anillo, como te mostraba recién un TAC. Es un gran simulador. Eh, por supuesto que después hay otra forma, vos no te vas a quedar con esto nada más. De acá pasarás una resonancia y después una biopsia por esterotaxia, en fin, para determinar si es un tumor o no. No hay un signo tomográfico
que aparezca como una gran T que te diga tumor esto, ¿no? Eso no existe. Se ve como el tomógrafo puede mostrarlo, y a veces el tumor no lo ves, simplemente ves una zona de edema, nada más. Y tenés que poner el contraste y ver que dentro de esa zona de edema hay una pelotita pequeña que hipercapta, y bueno, termina siendo ese el tumorcito en realidad, y lo demás todo edema. ¿Se entiende? Sí, sí, esa era mi duda, digamos, si por ahí me tocaba una imagen en algún examen de un tumor, digamos, con que lo describa que una masa hiperdensa o hipodensa era suficiente o tenía que ver. Yo creo que ustedes tienen que describir las imágenes, tienen que aprender la descripción de las imágenes. Por eso yo insisto que tienen que saber manejar lo que es imagen situada en tal lado, circunvolación frontal, circunvalación temporal, circunvalación occipital y demás, de tanto por tanto, hiperdensa o hipodensa, rodeada de esa descripción semiológica es lo que importa. Si ustedes terminan eso, aunque le pongan cualquier diagnóstico, no va a estar mal. Lo que está mal es cuando directamente no se tiene idea de lo que se está viendo. Y empiezan a poner imagen blanca. Eso no da gana ni siquiera de corregir. ¿Me entienden? Cuando no han aprendido a usar ni siquiera el léxico. Entonces, se estudia todos los días. Se estudia todos los días, falta poco, ya el fin de año está encima. Se estudia todos los días y con tiempo, así que bueno, vamos a ir haciendo la próxima clase una pura entrenamiento a partir de resonancia, donde se complica un poquito, pero lo mismo, si sabemos usar las herramientas esas de construcción, las tienen que ir aprendiendo y las tienen que ir aplicando y tiene que ir dando. No, esto no puede errarse. Cuando se usan bien esas herramientas, ¿no? Ahora, cuando usted no tiene mucha idea de lo que hemos estado diciendo, y bueno, se hace toda una ensalada, ¿no? Bueno, acá quiero finalizar con TAC. En la clase que viene voy a hacer nada más que un muestreo de imágenes de esto mismo, pero con resonancia. Y ahí es donde vamos a mostrar en las diferentes secuencias, por lo que yo les pido que repasen bien esta parte. Así se puedan afirmar, por lo menos en esta parte, y ver cómo se ve lo mismo, pero en resonancia magnética. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Doc. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, Profesor, ¿cómo era el plano órbito que explicó? ¿Órbito cuánto? Es una línea que se traza, que el tomógrafo la traza, desde la comisura del ojo hasta el orificio del conducto auditivo. Por eso se llama línea órbito meatal, de meato auditivo, ¿sí? Esa es la línea que maneja el plano para ir cortando yo hacia arriba con el tomógrafo. ¿Mm? Perfecto, gracias. Pero esas son cuestiones técnicas, eso no le presten tanta atención a eso. Yo se lo digo para que lo sepan nada más. ¿Sí? disculpe, profe. Diga. Quería consultarle si usted podría subir la clase de la semana pasada para repasarlo. Sí, creo que sí. Debe haber, creo que hay un lugar donde dice archivos, ahí podríamos pasarle. No Bueno, creo que haya muchísimas problema. gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Estamos en contacto entonces, ¿sí? Chao, Doc, muchas gracias. Suerte. Mucha Chao, suerte. Chao, profe, Doc. gracias. Chao, profe, gracias.